Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que moras en todo lugar, gracias porque nos das tu palabra en la cual nosotros aprendemos tu voluntad y también vemos tu poder y tu gloria. Así que, Señor, te ruego que nos guíes a través de este tiempo, que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos a recibir tu palabra y a ponerla por obra. Bendito seas y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Muy bien. Entonces tenemos este pasaje que es sumamente importante e interesante. Y dice, bueno, un poquito recordar que de alguna forma, anteriormente el Señor había venido en el mar y había habido una tempestad. ¿Se acuerdan que Él dormía y los discípulos lo despertaron y le decían, ¿no ves que perecemos? Y bueno, Él calmó los vientos y dice que hubo una gran bonanza. Y entonces dice, vinieron al otro lado del mar. Entonces la secuencia, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Ok, entonces vemos una gran tempestad, vemos que Jesús controla, calma el mar, pasa al otro lado y lo recibe un endemoniado. Imagínense qué recibimiento. Imagínense que usted llega a un lugar y le sale una persona así. Ahora, esta persona estaba desnuda completamente y vivía en los sepulcros, lo cual también indica que no tenía una buena higiene y prácticamente estaba controlado por los demonios. Dice, verso 3, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces por los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Entonces, este pasaje también es paralelo a Mateo capítulo 8. Y en Mateo dice que había 2 endemoniados, pero Marcos se concentra en este solo, seguramente por la cantidad de demonios que tenía. Y Mateo sí nos dice que estaba completamente desnudo. Ahora, este hombre dice que con grillos. Son esos como brazaletes que son de fierro, era fierro colado. Ahora dice que los desmenuzaba. Este es el poder que tienen Satanás y sus ángeles. ¿Sabe? Una de las cosas que uno de repente llega a aprender es acerca de los átomos, de los neutrones, de los protones, de una manera muy sencilla, ¿verdad? Pero una de las cosas que uno aprende es que nosotros también somos átomos, ¿verdad? Y que estamos ligados por una sustancia ahí que se llama melanina, que nos sostiene y que por eso tenemos pues un cuerpo, ¿verdad? Y tenemos una forma, y tenemos un peso y demás, y que de alguna manera los espíritus tienen control sobre la materia. De hecho, pueden traspasar paredes. De hecho, el Señor Jesucristo, después de su resurrección, dice que estaban las puertas y las ventanas cerradas y apareció ahí en medio de ellos. ¿Cómo lo hizo? Entonces, de alguna forma podemos ver y podemos entender que ahí hay poder sobre la materia. Y es el caso de este endemoniado que tiene ese poder, ¿no? Que de alguna forma lo vemos. Y dice que siempre de día y de noche andaba dando voces por los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Ahora, regularmente los cementerios no son lugares bonitos y suele dar miedo, sobre todo cuando somos pequeños
Si vamos a un cementerio y nos han contado historias, ¿verdad? Luego, no sé por qué, pero por alguna razón nos cuentan historias de cosas que pasan en los cementerios. Y este era un hombre que daba voces, así que daba miedo. Y lo ataban y se desataba. Y de alguna forma, pues nadie lo quería prácticamente cerca de él. Pero dice el verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, lo cual indica que lo reconoció. Lo reconoció no en el tiempo presente, sino en el tiempo pasado, porque Jesús no existe a partir de la Navidad. Jesús ya existía. De hecho, si ustedes recuerdan, en el Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y también dice la Escritura, cuando en Génesis capítulo 6, el hombre dice, bueno, después que pecó, en el capítulo 3 dice, el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, como uno de nosotros, o sea, habla en plural. Y en Génesis 6 dice que iba a raer de la faz de la tierra al hombre, porque de alguna manera habían pues tergiversado su camino. Entonces vemos que hay una Trinidad que existe preencarnada, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya estaban en la creación, y dice la Biblia en Génesis 1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios andaba sobre la faz del abismo. Entonces, allí estaba ya. Cuando Cristo nace, se encarna, nace a través de la Virgen María, y de alguna forma nace como un hombre. En Filipenses 3 nos dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque venía a cumplir el propósito de Dios. Así que la Trinidad, la palabra Trinidad, no está en la Escritura, no la va a encontrar. Usted va a leer toda la Biblia y no va a encontrar la Trinidad. Pero implícitamente, ahí está. Y también explícitamente, que de alguna forma nos indica que el Padre y Jesús uno son, que no se pueden separar, que son una misma sustancia, que no se puede, pero son tres personas. ¿Y es complicada la Trinidad? Sí, pero al final es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Así que se arrodilló ante él porque le reconoció. Y le dice, clamando, verso 7, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Así que el demonio reconoce a Jesús, reconoce que es el Hijo de Dios, y si ustedes se dan cuenta, le da de alguna manera un título que no se le había dado. Ese título no se le había dado por los hombres hasta que Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Allí en Mateo 18. Y entonces le dice el Señor Jesucristo, por esta declaración, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, sobre esta declaración edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la declaración? Que Cristo es Dios. Y que de alguna forma Dios es el que puede perdonar, Dios es el que puede sanar, Dios es el que puede atar, Dios es el que puede desatar, y Dios es el que de alguna forma nos va a salvar para cumplir con su propósito, que es ir por todo el mundo y predicar que Cristo es el Señor, que Cristo es Dios, que Cristo salva, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Ese es el propósito. De hecho, cuando hablamos, no hablamos de religión, hablamos de lo que dice la Escritura,
no lo que yo pienso, no lo que yo creo, lo que dice la Escritura, y eso es lo que debemos hablar, porque de alguna manera podemos llegar a tener experiencias, y el apóstol Pablo lo advirtió y dijo: mas si yo o un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente al que os hemos enseñado, el tal sea anatema, porque no hay otro evangelio. Este es el evangelio. Estas son las buenas noticias. Esto es, no es de que yo pienso, de que a mí me pasó. No, las experiencias de alguna manera pueden pasar y se les puede presentar un ángel de Dios. De hecho, hay gente que dice que se le presentó un ángel. Es el caso de Joseph Smith, ¿verdad? El fundador de los mormones. Él dijo que un ángel llamado Moroni se le apareció y le dio unas tablas que no se podían distinguir, pero también les dio unos lentes para poder leer las tablas y traducirlo, y ahí está el libro del Mormón. Mas si yo, un ángel del cielo, os predicara un evangelio diferente. ¿Sabe? No podemos guiarnos por experiencias, sino por la historia, porque Jesús es la historia, por evidencias de su presencia, de su existencia, y por todos los hechos que de alguna manera han marcado nuestras vidas. Verso 8. Porque le decía Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Aquí hay una pregunta interesante que uno se puede hacer. ¿Jesús no conocía el nombre del demonio? ¿Por qué entonces le pregunta? Recuerde que muchas de las cosas que Jesús hacía, las hacía por nosotros, para que después nosotros pudiéramos entender. ¿Sabe? Yo he estado en pocos casos de endemoniados, pero una de las cosas que se hace, porque en cierto momento el demonio habla por medio de la persona, utiliza las cuerdas vocales de la persona para comunicarse y habla. Y uno le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Porque así lo hizo el Señor. Y se le habla en primera persona y se le dice, en este caso se llama Legión, y se le pide que salga de la persona en el nombre de Jesús. Y no nos obedece a nosotros, sino obedece al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Jesús. Así que nos enseña de alguna manera cómo tratar a los demonios. ¿Sabe? ¿Cómo te llamas? Uno no tiene el poder, uno no tiene la fuerza, uno no puede sobrepasar a un demonio, pero el espíritu que habita en nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu Santo que cualquier demonio. Y en el nombre de Jesús, dice la Escritura, haremos proezas. Así que sigue diciendo el verso 10, y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Esto nos indica que los demonios gobiernan por regiones. ¿Sabe? La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Así que desde arriba tienen una buena visión para ver y gobiernan por lugares. Y lo vemos en la Escritura, ¿verdad? Cómo hay demonios dedicados a ciertos lugares. Así que debemos de alguna manera saber que Dios es más poderoso. Y entonces el verso 11 dice: estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Estaba del otro lado del mar de Galilea, estaba en lugar de gentiles, porque recuerde que los judíos no comen cerdo, era un lugar, un animal inmundo para los judíos. Era un animal inmundo para los judíos. Y entonces dice allí, luego les dijo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ahora,
ahí vemos también cómo Dios permite y Dios da permiso. Si ustedes recuerdan la historia de Job, Satanás fue allí a la presencia de Dios y Dios le dijo, permítame, Dios le dijo acerca de Job, ¿has visto a mi siervo Job? Varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal, y no hay como Job sobre la faz de la tierra. ¿Y qué le dice Satanás? Bueno, no te sirve de balde, porque mira cómo Job es rico, le has dado hijos, tiene 10 hijos, tiene quién sabe 500 camellos, tiene 1000 ovejas, tiene 1000 asnos, tiene todo. Pues por eso sí, si tú le quitas todo, verás cómo te maldice. Y Dios le dio permiso y le dijo, ve, toca todo lo que tienes, pero cuidadito y me lo tocas a él. Y dice que en un día perdió todo Job, todas sus propiedades, sus hijos, todo su ganado. Y dice que Job adoró a Dios. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y todavía viene su mujer y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y Job, ¿cómo responde? Como cualquier mujer fatua has hablado. Bendeciremos a Dios o lo maldiciremos. Sea el nombre de Dios bendito. Entonces vemos cómo de alguna manera Dios va dando permisos. Ahora, a veces nos va a afectar como le afectó a Job. Imagínense. No solamente después dice que fue Satanás y le dijo, bueno, no te sirve porque tienes salud, pero toca su salud y verás cómo te maldice. Y le dice, te doy permiso, pero no le mates. Y dice que le vino una sarna maligna desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Y se rascaba con un tiesto, con un carbón. Ahí estaba Job, rásquese y rásquese. Estaba en polvo y ceniza. Y dice que no profirió ninguna maldición, sino que bendijo a Dios en todo eso. Y de alguna forma podemos ver, podemos entender cómo Dios va a actuar de maneras que no entendemos. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿y por qué lo permitió Dios? Y la respuesta es, porque es Dios. Es Dios. Y Él hace lo que Él quiere. Nos guste o no nos guste. Él es Dios. Y lo que debe recibir de nosotros es la adoración. Sea cual sea nuestra circunstancia. Y dice la Escritura, y le rogaron que todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000 cerdos, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Ahora, legión aproximadamente serían 6000 soldados. O sea que en esa persona había por lo menos 6000 demonios. ¿Cómo? No lo sabemos, pero recuerde que los espíritus no ocupan un lugar en el tiempo ni en el espacio. Por lo tanto, podía ser esto. Y dice que fueron a esos 2000 cerdos y no les bastó y se volvieron locos los cerdos y se despeñaron. Y murieron. Ahora, este hombre fue sano, fue liberado, pero no solamente fue sano y liberado, sino que fue salvo. Fue salvo. ¿Y sabe cuánto vale más la vida de un ser humano que 2000 cerdos?
De alguna manera nosotros siempre le vamos a poner precio a la vida de las personas. De hecho, cuando hay un raptor, dice, dame tanto. Y nosotros estaríamos dispuestos a pagar para que nuestro familiar volviera sano y salvo a casa. Y eso es lo que hizo Cristo. Pagó por nosotros en la cruz para salvarnos. Porque esta vida va a pasar, esta vida no es eterna. Pasamos, vamos a morir. Pero ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Y la Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no ya ha sido condenado. Dice el verso 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. En vez de decir, ayúdanos, ¿quién eres? ¿Tienes tanto poder? No, vete, no te queremos. Prácticamente es un rechazo a Jesús. Tuvieron miedo y muchas veces por temor se rechaza a Jesús. Ahora, dice que el endemoniado, el que había sido endemoniado, vea cómo estaba. Dice que estaba vestido. Eso es lo que yo les decía al principio, lo cual indicaba que no tenía ropa cuando estaba endemoniado. Y de alguna forma dice que estaba en su juicio cabal, lo cual indica que actuaba como loco. ¿Quién vive en un cementerio y anda dando gritos de aquí para allá, corriendo de aquí para allá, dando gritos? Bueno, Dios le sanó, Dios le liberó y Dios le salvó. Dice el verso 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Eso es lo lógico. Eso es lo lógico. Que la gente quiera seguir a Jesús. Señor, tú me salvaste. Yo quiero seguirte. Por eso el Señor Jesucristo dice, cualquiera que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Muera a su yo y sígame. ¿Sabe? Esto no se trata de religión, se trata de seguir las enseñanzas del Señor Jesús y de hacer su voluntad. De eso se trata. No se trata de ganarse el cielo, porque ¿quién se puede ganar el cielo? ¿Quién puede comprar el cielo? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, va a ir por otro medio al cielo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que seguir a Jesús no es una religión, porque la religión te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ir ahí, tienes que ir allá, y después ya veremos si Dios te salva. Eso dicen las religiones. Jesús dice, el que viene a mí no le echo fuera. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es el único que puede salvarte. Y Él no te invita a que entres a una religión, sino que le dejes entrar a Él en tu vida. Que Él gobierne tu vida, que Él sea tu Señor, que Él sea tu guía, que Él sea el que dirija todas tus decisiones. Eso no es religión. Eso es tener una relación personal con el Padre a través del Hijo. Lo lógico era seguir a Jesús. Pero vea el verso 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo,
vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, contar cómo el Señor nos salvó, cómo Él ha hecho la obra en nuestra vida, cómo Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Verso 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, o sea, 10 ciudades, Deca 10, Polis ciudad, 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con Él, y todos se maravillaron. Así que ahí iba el endemoniado y les decía, yo antes en mi vida pasada estaba endemoniado y tenía una legión, tenía 6,000 demonios dentro de mí. Y vean las marcas, porque seguramente tenía cicatrices de cómo se había hecho daño. Y mostraba su vida, su cuerpo, y decía, el Señor me salvó. ¿Qué Señor? El Señor Jesús. ¿A qué religión les invitó? No existía el cristianismo. De hecho, cristiano se llamó por primera vez en Antioquía, y esto ya lo vemos con el apóstol Pablo, aproximadamente unos 60 años después de la venida, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que no existía el cristianismo. ¿Qué existía? Seguir a Jesús. Por eso, antes de ser cristianos, les llamaban la religión del camino, porque seguían a el camino, seguían a Jesús. Y nosotros queremos seguir a Jesús. Verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía gran multitud, y le apretaban. Así que aquí vemos otra escena, otra persona postrándose a los pies de Jesús, un principal de la sinagoga. ¿Sabe? Esto podía incurrir a que lo echaran de la sinagoga, a que lo echaran de Israel y a que lo apedrearan. Pero a él no le importó, porque él creía en Jesús y no le dio vergüenza. No le dio vergüenza, ¿sabe? Mucha gente se avergüenza de Jesús y no quiere decir que es cristiana, no quiere decir que es seguidora de Cristo. Pero debe ser orgullo, porque el cristianismo no es una religión, no es cualquier cosa, estoy siguiendo las pisadas del Maestro. Verso 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Esta mujer empezó a tener flujo de sangre cuando la hija de Jairo nació, porque la hija de Jairo tenía 12 años. Así que vemos que a algunos les acontece una gran alegría y a otros les puede acontecer una gran tristeza. Vemos que en el mundo sufrimos aflicción, todos sufrimos aflicción. A veces tenemos alegrías y a veces tenemos tristezas, pero a veces hay gente que sufre más de lo que nosotros sufrimos, ¿verdad? Nosotros veíamos las noticias y decía tormenta tropical Otis. Al día siguiente, Otis se convierte en huracán categoría 1. Al día siguiente, Otis toca tierra categoría 5 y una gran devastación, muerte, destrucción. Y en un día para otro la gente se quedó sin hogar, sin familiares. Una verdadera tragedia. ¿Saben? Hay otros que sufren más que nosotros. Y de alguna manera, en todo el sufrimiento, hay que seguir agradeciéndole a Dios, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y aún aquí en este pasaje vemos que aún en la muerte Dios le dio esperanza
a este hombre. Sigue diciendo el pasaje: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de la sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora, tener una enfermedad como esta no era cualquier cosa según las leyes levíticas. Esta mujer era inmunda. Esta mujer no podía tocar a nadie, porque si tocaba a un familiar lo hacía inmundo. Y entonces tenía que ir constantemente a ofrecer sacrificio o ofrenda por esta situación de inmundez. No era cualquier cosa. De hecho, no podía sociabilizar con las personas, tenía que aislarse de alguna manera, tenía que alejarse de sus seres queridos. Si tenía hijos, no los podía abrazar, no podía abrazar a su mamá, no podía hacer muchas cosas y no podía tener vida social, no podía ir a comprar y nadie le vendía, porque de alguna manera era una persona inmunda, desechada por los hombres. Así que esta mujer andaba de alguna manera que no la notaran. Y cuando oyó hablar de Jesús, dijo: que nadie me reconozca. Y fue, y no quería que nadie se enterara. Pero Jesús sí quería que se enteraran. ¿Saben? Uno puede cometer cualquier pecado en la vida y no tiene que avergonzarse de ello, porque todos somos pecadores. Lo importante no es el pasado, sino el presente. Lo importante es lo que voy a hacer para el futuro. Y de alguna manera Jesús quería cambiar la vida de esta persona. A partir de ese momento, no solamente le daría sanidad, sino le daría la salvación de su alma. Porque muchos deseamos la sanidad, pero ¿qué va a pasar después cuando morimos? Y sigue diciendo el pasaje: luego Jesús, verso 30, conociendo en sí que el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le decían: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. El Señor Jesucristo quiere que lo reconozcan. No solamente que creas tú y en lo secreto digas: yo sí creo en Jesús y no me importa que nadie sepa que yo crea en Jesús. Dice la Escritura que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se confiesa para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es confesar que Jesús es Dios, que es el Señor, que es el que me salvó, es el que me salva. Así que no puedes estar con Jesús en lo secreto. Tienes que confesarlo, y esta mujer tuvo que confesarlo. Y entonces dice el Señor, verso 34: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sabe? Yo preferiría estar enfermo que no ser salvo, porque la enfermedad va a terminar algún día, pero la salvación no la puedo obtener muerto, porque hay que confesar que Jesús es el Señor. Verso 35: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente, cree solamente. Ahora yo me imagino a ese padre recibiendo la noticia de su hija, 12 años.
no molestes al maestro, tu hija murió. Su corazón seguramente se destrozó. Ha de haber entrado al llanto. Pero el Señor en su sufrimiento le consuela y le dice: no temas. Ten fe. Cree. Solamente cree. El requisito para ser salvo es creer. Creer. ¿Qué puede el hombre hacer mejor de lo que ha hecho Jesús que morir por tus pecados? El hombre no puede hacer ninguna obra más grande que la obra de Cristo en la cruz. Solo cree. Entonces dice, siguiendo el pasaje, verso 37, no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa de los principales de la sinagoga, y vio el alboroto, y los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre y a la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Así que imagínense la escena. Está la gente llorando, la gente que se contrata para que llore, y les dicen: no, ¿por qué lloran? No alboroten, la niña vive. Pero ellos ya la vieron, no respira, está muerta. Y Jesús dice: vive. Y se burlaban de él. Y los tuvo que sacar de la casa, ¿verdad? Y dice el verso 41, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Cumi, esto es en arameo, y le dijo, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y como Jesús tenía poder sobre la muerte, luego que la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Aquí hay algo que no se puede evitar. Las lloronas, las mujeres, las contratadas por llorar, y la gente que estaba en la casa vio a la niña muerta y después la vio viva. ¿Usted cree que quedaron callados? No se puede callar ante tal magnitud de milagro. No se puede callar lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo hará en nuestras vidas. Cuando uno en su vida ve cómo Dios provee, cómo Dios sana, cómo Dios ayuda, cómo Dios, uno no puede callarlo. Por eso uno tiene que estarle dando gloria a Dios, porque es por su gran misericordia que nos ayuda en todo momento, nos protege y nos salva de circunstancias. Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así que debemos de glorificar el nombre de Dios, debemos de darle alabanza, porque Él es digno de alabanza, pues suya es la gloria. Así que vemos cómo Jesús de alguna manera es adorado por el endemoniado y después por el que había sido salvado del demonio, adorado por este principal de la sinagoga y adorado por esta mujer que había sido sanada de su flujo. ¿Y nosotros qué esperamos para adorar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo? Porque Él merece nuestra adoración. No solamente te adoro, Señor, sino en nuestra vida cotidiana, haciendo lo correcto, siempre glorificando a Dios, siempre viviendo la vida cristiana como Él manda en su bendita palabra. Así que es un desafío vivir en adoración a aquel que nos salvó, a aquel que dio su vida para que nosotros pudiéramos ir a la gloria eterna. Vamos a orar para terminar. Les invito a ponernos en pie. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia. Te rogamos, Señor, que podamos comprender que tú das, que tú quitas, pero tu nombre es glorificado a través de nuestras vidas. Por lo bueno que haces y por lo malo que nos permites vivir, te damos gracias y te honramos y te alabamos, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos
y ayúdanos a bendecirte en todo tiempo. Bendito sea, Señor, y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias.